Eh, bueno, feliz por la invitación y por poder dirigirme a ustedes en esta mañana. Vamos por favor a cerrar nuestros ojos para orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor bendito, por tu amor y misericordia, porque nos has levantado en esta mañana con el deseo de entrar en contacto contigo, con tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, y que a través del poder de tu palabra podamos tener un reencuentro contigo en esta mañana. Dirígenos y bendícenos, Señor. Gracias por escuchar todas las oraciones que se han elevado ante ti en esta mañana. Y ahora, Señor, queremos refrigerarnos en tu palabra, que tus promesas puedan ser una realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hay una historia de dos soldados alemanes a los que les llamaban los gemelos. Estos dos soldados en realidad no eran familiares, en realidad eran solo amigos, pero se parecían tanto y en tantas cosas que los empezaron a llamar así. Estos dos soldados nacieron en el mismo pueblo, nacieron con solo unos pocos días de diferencia el uno del otro. Como nacieron en el mismo lugar, entonces hablaban parecido. Ustedes saben que por regiones siempre la manera de hablar, los acentos se caracterizan. Así que estos jóvenes hablaban muy parecido el uno del otro. Físicamente también se parecían. Así que tenían muchas similitudes, incluso tenían el mismo rango en el ejército. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y este par de soldados alemanes se parecían tanto que entonces les empezaron a llamar así, los gemelos. Pero había un punto en el que se destacaba muchísimo más ese parecido, y era la pasión con la que ellos defendían la causa alemana. Es decir, ellos defendían a Hitler con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Ellos, cuando hablaban de defender a la patria, lo hacían con pasión absoluta, de defender al Kaiser, de defender sus principios, de defender sus ideales. Así que definitivamente este par de muchachos se parecían casi en todo, y bien puesto tenían el apodo de los gemelos. Una noche ambos estaban en una trinchera con toda la tropa y pasaron toda la noche como que con zozobra por lo que podía pasar, y como estaban en guardia, entonces asomaban sus cabezas por la trinchera. Lo único que se veía era oscuridad, y volvían y se agachaban allí en la trinchera. Y llegó un momento en que antes del amanecer llegó el momento crítico de la noche, porque el ejército francés empezó a atacar a los alemanes, empezó a atacar la trinchera y empezaron a sonar las balas, empezaron a sonar los obuses, empezaron a sonar todas las ametralladoras, y entonces estaban allí los dos gemelos que tanto defendían a su patria, que tanto defendían al Kaiser, ahora enfrentándose a la crisis. Llegó el momento de la crisis. Cuando el ejército francés atacó, ellos estuvieron allí en la trinchera por algún tiempo hasta que llegó la voz de mando que les dijo: contraataquen. Llegó la orden de contraatacar. Cuando llegó la orden de contraatacar, los dos gemelos se levantaron casi que simultáneamente de la trinchera, y allí surgió entonces la diferencia. Mientras que uno de ellos corrió hacia adelante para enfrentarse al ejército francés, el otro soldado corrió hacia atrás para huir lleno de miedo. La crisis demostró que, aunque se parecían en casi todas las cosas, había una gran diferencia por dentro. La crisis demostró
que aunque parecían gemelitos, en realidad uno realmente creía en sus ideales y el otro huyó despavorido en el momento de la crisis, en el momento de la batalla. Resultado, uno de ellos fue condecorado por su valentía y el otro fue fusilado, porque así eran las cosas en la Alemania nazi. Fue fusilado por traición a la patria. Así que al final de cuentas no eran tan gemelos después de todo. ¿Por qué iniciamos con esa ilustración, con esa historia real en esta mañana? Porque nosotros en nuestra iglesia nos parecemos en muchas cosas, ¿ok? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que nosotros, los adventistas del séptimo día, nos parecemos en muchísimas cosas. De hecho, bueno, ahora estamos en una condición de pandemia, pero cuando las cosas marchan normalmente, es decir, antes de la pandemia, cuando uno iba a una iglesia, iba a otra iglesia, yo no sé si a usted le ha pasado que uno identifica a sus hermanos, uno dice, oye, pero este tiene pinta de adventista, esa persona que va allí no la conozco, pero parece adventista. Yo que he pasado tantos años visitando tantas iglesias, yo durante muchos años pertenecía al ministerio musical cantando en cuartetos, cantando en sextetos, y siempre estábamos visitando iglesias, o a veces que a uno le invitan a predicar a un lugar, o que uno está de campaña en otro lugar, y uno siempre está buscando iglesias, ¿no? Uno le dan la dirección y uno está buscando iglesias. Y cuando uno está buscando la dirección de una iglesia, y de repente está así como perdido, y uno está, bueno, pero ¿dónde queda la iglesia? De repente uno ve un hermano, bueno, un hermano no, porque tú no sabes todavía que es tu hermano, pero uno ve a una persona con camisa, corbata, con la Biblia, el himnario en la mano, y tú dices, este es adventista, este es hermano mío, mira, póngale la firma. Y entonces uno dice, hermano, y sin conocerlo, ¿no? Hermano, Dios me lo bendiga, feliz sábado. Y el hermano te contesta, el hermano también te identifica. Te dice, hola hermano, feliz sábado, Dios te bendiga. Y ya tú dices, bueno, este es adventista. Le preguntas la dirección, ¿dónde queda la iglesia? Y entonces él te dice, no, mira, tú 2 cuadras allá, luego doblas y te da las indicaciones. ¿Cómo lo identificaste? Porque nos parecemos. En cierta medida nos parecemos. Incluso si no es sábado y no estamos vestidos con traje, con vestido para la iglesia, a veces uno en la calle eventualmente entabla conversaciones con ciertas personas y tú por dentro estás diciendo, oye, este parece cristiano, este parece de mi iglesia. Y tú empiezas como a hablar, como a sacar la información y entonces tú dices, no, este definitivamente tiene que ser adventista. Yo no sé si te ha pasado que le has preguntado, mira, ¿y tú eres adventista? Y claro, tú también eres adventista. Y entonces empieza pues una conversación distinta porque ya ambos se identificaron. ¿Cómo se identificaron? ¿Cómo nos identificamos? Porque nos parecemos. De alguna forma nos parecemos. Todos nosotros desde la iglesia tenemos ciertas características, tenemos cierta manera de hablar. Porque es que aún dentro de la iglesia hay un idioma. Es decir, podemos ser barranquilleros, panameños, bogotanos, ecuatorianos, peruanos, de donde sea, pero dentro de la iglesia nosotros manejamos ciertos códigos de lenguaje que nos identifican, propios de nuestra iglesia adventista. Por ejemplo, tú dices en la calle a un vecino, voy para una reunión de guías, y esa persona no te entiende, pero para nada. Tú le dices, no, voy para una reunión de conquis, y esa persona queda loca porque no te entiende. ¿Cómo así reunión de guías, reunión de conquis? Pero tú, en cualquiera de nuestros países, tú dices, voy para una reunión de guías, voy para una reunión de conquis, y enseguida saben de qué estás hablando, porque aunque seamos adventistas de diferentes países, tenemos unos códigos de lenguaje, unas cosas que nos caracterizan, unas cosas que nos identifican como adventistas del séptimo día. Se podría decir que como en el relato, somos gemelos, parecemos gemelos, ¿ok? No importa de qué país seamos, el adventista del séptimo día tiene ciertas características. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25 contó un relato muy parecido. Él habla allí
de 10 vírgenes que se parecían en todas las cosas. Parecían gemelas. Cuando nosotros leemos el relato, nos damos cuenta de que estas 10 mujeres tenían características similares en muchos sentidos. Y yo quiero que me acompañen a ese relato allí en Mateo capítulo 25. Que abramos nuestras Biblias allí. Y que leamos el relato detenidamente para que nos demos cuenta cómo estas 10 mujeres parecían realmente gemelas. Se parecían en casi todas las cosas. Vamos al relato. Mateo 25 a partir del versículo 1. Entonces el reino de los cielos, dice el Señor Jesucristo, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Vamos a ir parando allí por momentos y vamos a ir identificando los grandes parecidos que tenían estas mujeres. Lo primero que se nos dice es que todas eran vírgenes. Eso es lo primero que se nos dice. Todas eran vírgenes. Eso significa que aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de 10 mujeres que eran muy parecidas. Es decir, nosotros en la Biblia encontramos parábolas donde los dos grupos se diferencian bastante. Es decir, en la parábola que está más adelante, por ejemplo, de las ovejas y los cabritos, saltan a la vista muchas diferencias, porque la gran mayoría de nosotros sabe diferenciar entre lo que es una oveja y lo que es un cabrito. Es decir, hay muchas diferencias y nosotros sabemos, o por lo menos la mayoría de nosotros sabe, lo que significa cada uno de estos grupos en esa parábola de la oveja y los cabritos. El grupo de las ovejas representan a la gente fiel, al grupo de los salvos, y el grupo de los cabritos representa a los impíos, a los que siempre fueron rebeldes ante el Señor. Saltan a la vista las grandes diferencias, pero en esta parábola de las 10 vírgenes no saltan a la vista tan fácilmente las diferencias. Si estamos hablando de mujeres vírgenes, generalmente en la Biblia, la mujer está representando una iglesia. Y cuando estamos hablando de virginidad, estamos hablando de pureza. Así que aquí estamos hablando de 10 mujeres que hacían parte de una iglesia pura, 10 mujeres que hacían parte de una iglesia fiel, 10 mujeres que hacían parte de la iglesia de Dios, de la iglesia verdadera. No estamos hablando de ovejas y cabritos, estamos hablando de personas que hacen parte de una misma iglesia pura, fiel. Aquí la diferencia no salta a la vista tan rápidamente. La segunda característica que se nos da es que todas tomaron sus lámparas. Es decir, aquí no estamos hablando de que 5 eran vírgenes y 5 eran rameras. Aquí no estamos hablando de que 5 eran puras y de que las otras 5 eran impuras. Aquí no estamos hablando de que 5 hacían parte de la iglesia adventista del séptimo día y las otras 5 no. Y tampoco estamos hablando, con la segunda característica que hemos mencionado, de que 5 de ellas tenían lámparas y 5 no. Es decir, 5 tenían la palabra de Dios y las otras no lo tenían. No. Aquí el Señor nos está indicando que todas 10 tenían la palabra de Dios. Porque dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en muchas partes de la Escritura la palabra de Dios se asemeja con una lámpara. Así que aquí estamos hablando de 10 mujeres puras, vírgenes, y que todas 10 tenían la palabra de Dios. Podríamos decir que tenían el mensaje de verdad. Podríamos decir que tenían el mensaje profético para el tiempo del fin. Podríamos decir que estas 10 mujeres tenían la verdad presente para nuestros días. Tenían el mensaje adventista, tenían el mensaje de Dios. Parecidas.
mujeres vírgenes con la palabra fiel y verdadera. Y lo tercero que se nos dice en este versículo es que salieron a recibir al esposo. Ahí no se nos dice, repito, que 5 de ellas esperaban al esposo y 5 de ellas no los esperaban. Es decir, las 10 eran adventistas, las 10 estaban esperando la segunda venida de Cristo, porque en esta parábola la venida del esposo representa la segunda venida del Señor. Es de eso de lo que está hablando el Señor Jesucristo acá. Porque es que Mateo 25 no es más que una continuación de Mateo 24. Nosotros en nuestras Biblias tenemos eso dividido por capítulos, pero en el idioma original de la Biblia, en los escritos originales de la Biblia, eso no está dividido por capítulos ni por versículos. Eso fue una ayuda que incorporaron los masoretas en alguna época de la historia. ¿Y de qué se nos habla en Mateo capítulo 24? De la segunda venida de Cristo, las señales del tiempo del fin. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué señales habrá del tiempo del fin y de tu segunda venida? Y entonces el Señor Jesucristo empieza a desarrollar durante todo el capítulo 24 una ponencia acerca de las señales del tiempo del fin. Y el Señor le empieza a decir a sus discípulos las características del tiempo del fin, cómo sería su segunda venida, no solo lo que ocurriría previo a su venida, sino que Él aparecería en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Y el Señor les sigue hablando durante todo el capítulo 24 acerca de su segunda venida y luego empieza el capítulo 25, pero aunque nosotros tenemos una división allí por capítulos, es el mismo diálogo que el Señor está teniendo con sus discípulos. Así que esta parábola de las 10 vírgenes está en el contexto de la segunda venida del Señor. Esto sigue siendo una respuesta a la pregunta de los discípulos: ¿qué señales tendremos del tiempo del fin y de tu venida? Así que cuando el Señor está hablando aquí de que todas salieron a recibir al esposo, lo que se nos está diciendo es que todas esperaban la segunda venida de Cristo. Así que aquí ni siquiera estamos hablando de un grupo de personas que sí esperaba la venida de Cristo y de otro grupo que no lo esperaba. Todas hacían parte de una iglesia pura. Todas tenían la palabra de Dios, fiel y verdadera. Todas esperaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí entienden lo que estamos diciendo? Como gemelas. En nuestra amada iglesia, nosotros nos parecemos en todo esto. Nos parecemos no solo en la forma de vestir, no solo en la forma de hablar. ¿Sabes que nosotros nos identificamos por nuestra forma de hablar? No todos los cristianos hablamos igual. Tú escuchas una oración de un hermano cristiano evangélico y tú sabes, tú dices, este es evangélico, por las características de su oración. Y gloria a Dios, ellos oran muy hermoso, con mucha pasión. Y aleluya, gloria a Dios. Y si yo orara así delante de ustedes dirían, el hermano Pierre está orando como evangélico, porque hay ciertas características. El adventista ora diferente. Nosotros oramos distinto. Se nota la diferencia. Hay diferencias en cómo hablamos, en cómo predicamos, en cómo oramos, en cómo vestimos. Pero nuestro parecido no es solo en eso. Nuestro parecido es que nosotros hacemos parte de una iglesia con un mensaje profético característico para el tiempo del fin. Y todos conocemos ese mensaje. La gran mayoría de los que estamos aquí reunidos conocemos ese mensaje. Y no solo eso. Todos esperamos, nosotros como iglesia,
la segunda venida de Cristo. De una manera bien característica y particular. Mientras que otros esperan un rapto, nosotros esperamos la segunda venida del Señor con poder y gran gloria, viniendo en las nubes de los cielos, en un evento audible, visible, poderoso, glorioso. Nos parecemos. Sigue diciendo el pasaje que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Si el Señor Jesucristo no nos anticipara esto, nosotros no nos daríamos cuenta tan fácilmente. Porque hasta el versículo 1, ellas se parecen en todo. Pero la prudencia y la insensatez no son cosas que salten a la vista. Que tengan lámparas, que estén allí en una fiesta de bodas recibiendo al esposo, eso sí salta a la vista. Pero que sean prudentes y insensatas, 5 y 5, unas y otras, eso no salta a la vista tan fácilmente. ¿Cómo salta a la vista eso? Vamos a seguir leyendo el pasaje. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, y todas se durmieron. Vamos a parar allí una vez más. Aquí pasamos a un nivel de parecido mucho más alto, porque la palabra de Dios nos dice que todas tenían aceite. Y como sabemos, el aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Así que aquí estamos hablando de que todas 10 eran portadoras del Espíritu Santo. Todas 10 eran portadoras de aceite. Ahí no dice que unas tenían aceite y otras no. Ahí dice que todas tenían aceite en sus lámparas. Solo que las prudentes tomaron aceite de más, por si llegaba la crisis. Pero las insensatas no tomaron consigo aceite. Sin embargo, en sus lámparas sí tenían aceite. Así que aquí estamos hablando de cristianos, mis queridos hermanos y amigos, que en algún momento de su vida todos tuvieron una relación con el Espíritu Santo. En esta parábola son tan parecidos los dos grupos, tan parecidos los dos grupos, que ni siquiera se dice que unos eran cristianos sinceros, que oraban cada día y los otros no, ni siquiera se nos dice eso. Aquí se nos está diciendo que todos en algún momento de su experiencia, en algún momento de su espera de la segunda venida de Cristo, todos tuvieron aceite en sus lámparas. Todas en este caso, pero nosotros sabemos que estas 10 mujeres representan a nuestra iglesia. Así que aquí el Señor está diciendo algo tremendo. Está diciendo que aún las insensatas, que aún el grupo de los que finalmente se va a quedar por fuera de la fiesta de bodas, fueron portadores del Espíritu Santo. En algún momento tuvieron una relación viva con Dios. Hacían parte de la iglesia verdadera, tenían el mensaje verdadero, esperaban al esposo de la manera verdadera y tenían el verdadero Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué pasó entonces? Si parecían gemelas, ¿qué pasó? Si íbamos a los sábados, a la iglesia todos los sábados, ¿qué pasó si todos cantábamos en Cristo hallo amigo y amante Salvador? ¿Qué pasó? Si todos adorábamos igual, ¿qué pasó al final de la historia? ¿Qué pasó al final de cuentas? El Señor Jesucristo lo dice allí.
Bueno, y entre otras cosas, se me pasaba, todas se durmieron. Otra característica muy similar, no fue que las insensatas se durmieron y las prudentes, no, no, todas se durmieron también. Pero sigamos leyendo, el versículo 6 dice que a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, es decir, las 10, se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Ustedes conocen el final de la historia. Vino el esposo y las que estaban preparadas, es decir, las que tenían provisión de aceite, las que tenían una relación viva con el Espíritu Santo que no dejaron apagar, ellas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y finaliza el Señor la parábola con un llamado que el Señor le hace a su iglesia en todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros en esta mañana. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sabes? Yo me he puesto a pensar con relación a esta parábola, que esta es una de las parábolas más tristes que el Señor contó. Porque cuando Él cuenta otras parábolas, donde los grupos se identifican claramente entre los justos y los injustos, tú dices, bueno, pero es que los injustos eran injustos. Entre los creyentes y los incrédulos, bueno, tú dices, bueno, pero es que estos eran incrédulos. Recibieron llamados de Dios y se burlaban del Señor, nunca aceptaron plenamente su llamado, nunca se unieron a la iglesia. En las otras parábolas tú notas claramente que el grupo de los perdidos, bueno, uno no se alegra realmente por los perdidos. Nosotros estamos llamados a tener el corazón de Dios y el Señor no quiere que ninguno perezca, así que nosotros tampoco queremos que ninguno perezca. Pero bueno, uno humanamente analiza y dice, ese grupo de los perdidos, pues bien merecido se los tiene porque rechazó los llamados del Señor. Pero en esta parábola no es así. Aquí estamos hablando de gente fiel, de gente sincera que predicó la segunda venida de Cristo, de gente fiel, de gente sincera que hizo parte del pueblo de Dios, que tenía el mensaje verdadero, que tenía la palabra verdadera, que incluso tuvo una relación con el Espíritu Santo, que incluso en algún momento de su experiencia estuvo llena del Espíritu Santo, fueron portadores del Espíritu Santo y que finalmente tendrán que escuchar las palabras más terribles que un cristiano adventista del séptimo día o cualquier otro cristiano pueda escuchar. Después de tanto servir, después de tanto predicar, después de tanto orar, después de tanto conectarnos en pandemia, tener que escuchar la voz del Señor Jesucristo a quien servimos decir, de cierto te digo, mira, yo no te conozco. Señor, pero yo estuve en la iglesia años, yo prediqué tu palabra, no te conozco. Tantos años sirviendo al Señor y tener que escuchar, no te conozco. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Qué fue lo que pasó? Tal como en la historia de los gemelos con la que abrimos este mensaje, fue la crisis la que marcó la diferencia. Si el ejército francés no hubiera atacado aquella madrugada, a este par de muchachos les hubieran seguido llamando gemelos el resto de sus vidas. Pero cuando llegó la crisis, saltó a la vista la gran diferencia. Y lo mismo ocurre en esta parábola. Fue la crisis
la que mostró la diferencia entre un grupo y el otro. Porque hasta ese momento todas se parecían en todas las cosas. Ahora, ¿de qué crisis está hablando el Señor en esta parábola? Óyelo bien. De una crisis bien particular a la que tú y yo debemos prestarle especial atención. Una crisis llamada demora. En esta parábola, el núcleo de la crisis, el núcleo de lo que el Señor está diciendo, es que nosotros debemos estar preparados, no solo para su venida, todas esperaban su venida. Pero solo 5 estaban preparadas para su demora. Todas esperaban al Señor. Y si el Señor hubiera llegado unas horas antes, todas 10 se hubieran salvado. Si el Señor hubiera llegado unas horas antes, todas habrían participado de la fiesta de bodas. Y no se les hubiera cerrado la puerta en la cara a las otras 5. Pero lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es que la tardanza generó crisis. Y esa crisis resaltó las diferencias entre estos dos grupos. Cuando llegó la crisis, unas habían hecho provisión de aceite, unas eran todavía portadoras del Espíritu Santo, pero cuando llegó la crisis, ya otras habían agotado hasta la última gota de aceite, habían perdido su relación con el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, mi querida iglesia, nosotros no solo debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo, nosotros debemos estar preparados para cualquier hipotética demora. Por las señales del fin, nosotros como pueblo de Dios sabemos que el Señor está cerca. No me malinterpreten. Yo creo y predico que la segunda venida de Cristo está cerca. Pero el versículo 13 dice, en palabras del mismo Señor Jesús, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que aunque las señales nos muestran que el Señor está cerca, ni tú ni yo sabemos exactamente el momento en que el Señor Jesucristo vendrá. Ni sabemos cuánto más tardará. Y nosotros debemos estar preparados para esa posible demora. Que la demora no apague nuestras lámparas. Cada vez se ven cosas más terribles en este mundo. Cada vez está muriendo más gente. Cada vez vemos cosas más terribles. Cada vez vemos más gente llorar. La semana pasada recibí una llamada de una hermana de allá de Nueva York, donde tuve una campaña en la iglesia de Jamaica, Queens, hace poco más de un año. Y la hermana me llamó muy conmovida y me dijo, hermano Pierre, necesito que me ayude con algo. Hay una familia acá de nuestra iglesia en Nueva York que viajó a Medellín para pasar vacaciones. Y estando en sus vacaciones, el papá de esa familia, el esposo de esa familia, el hermano, se contagió de COVID y falleció en Medellín. Y esa familia está sola allá en Medellín. Fueron de vacaciones y el hermano se contagió y murió. La familia está devastada. Y no tienen familia dentista allá. Estaban en Medellín porque la familia de la esposa están todavía. De hecho, hoy voy a visitarles. La familia de la esposa vive aquí en Medellín, pero la familia no es adventista. Así que fuimos y abrazamos a esa familia. Le iban a hacer un servicio al hermano en una iglesia. Gloria al Señor. La familia estaba proveyendo algún lugar para hacerle un servicio, pero por la gracia de Dios pudimos hacerle un servicio en nuestra
nuestra iglesia adventista, aquí en la iglesia universitaria. Y la familia está devastada. Iban a beber el agua dulce de unas felices vacaciones en Colombia y terminaron bebiendo un agua muy amarga. Y hay tanto dolor, tanto sufrimiento en estos días que nosotros como adventistas decimos, bueno, Señor, ven pronto, Señor. Decimos como Juan al final del Apocalipsis, sí, ven, Señor Jesús. Pero el día y la hora no lo sabemos. Y proféticamente, estas crisis van a ir de mal en peor. Y muchos tendremos que cuidarnos para que no se apaguen nuestras lámparas. No basta con haber sido portadores del Espíritu Santo. El Señor nos llama a ser portadores de su Espíritu hasta el día final. El Señor nos llama a ser portadores de su Espíritu hasta el último suspiro, si es que hemos de morir antes de su segunda venida, o hasta el último día, cuando el Señor aparezca glorioso en las nubes de los cielos. Y que en la medida que avance esta crisis, nosotros podamos permanecer firmes. Y que en vez de escuchar al Señor decir, mira, qué pena, yo no te conozco, que podamos escuchar decir al Señor lo que Él dice más adelante en el capítulo, en otra parábola. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por lo que dice más adelante, vengan, hereden el reino de los cielos. En el versículo 34 de ese mismo capítulo, Él dice, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oremos, mi querido hermano y amigo, para que en esta mañana podamos hacer una provisión especial del Espíritu Santo y que nos preparemos para ser portadores del Espíritu Santo, no por una etapa de nuestra experiencia cristiana, sino hasta el último día, hasta el último suspiro. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por el mensaje que nos has dado en esta mañana a través de tu palabra. Ayúdanos a ser portadores de tu Espíritu Santo, no por solo un momento, Señor, de nuestras vidas, sino por todos los días que tú nos des en esta tierra. Ayúdanos a ser portadores del Espíritu Santo, Señor, porque aunque nos parecemos en todas las cosas, la diferencia, Señor, salta a la vista en el momento de la crisis. Y que la crisis, Señor, demuestre que somos cristianos verdaderos, llenos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén, amén.